asiento. Gracias por estar con nosotros en este día aquí, de jueves de estudio bíblico. Es una bendición. Gracias a todos los que nos están observando por las redes sociales. Y quiero volverles a recordar que esta es la Iglesia Nueva Vida y estamos para llevarle una palabra directa del corazón de Dios al corazón de ustedes, ¿sí? Hoy vamos a continuar con nuestra serie Lo que más importa, y vamos a traer el tema número 8, que se titula El fruto en la vida cristiana, pero la clase número 2. Recordemos que la pasada semana, el jueves pasado, traímos el fruto en la vida cristiana, pero la número 1, y aprendimos muchas cosas sobre esa lección que tuvimos el jueves pasado, y lo basamos en Juan 15. Quiero que vayan abriendo su Biblia en Juan capítulo 15, y leímos del 1 al 8. Vamos a volver a retomar esa escritura para volver o seguir con nuestra clase número 2, ¿sí? La palabra del Señor decía en Juan 15 del 1 al 8: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis ¿en dónde? En mí, dice el Señor. Yo soy la vid, vuelve a decir Jesús. Vosotros son los pámpanos, quiere decir, ustedes son las ramas, yo soy el árbol, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Recuerden que dije que cuidado con ese versículo, ¿sí? El 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Creo que en la clase anterior, vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos, Señor, esta enseñanza para que a través de ella tú puedas enseñarnos las cosas que tienes preparadas para este día, Señor. Te presentamos todo lo que somos y te ponemos todo lo que somos, Señor, en tus manos para poder recibir con mansedumbre tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Padre. Toma control de todo lo que se haga en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como decíamos, en la clase pasada vimos, por ejemplo, dijimos, uno de los pensamientos era que si un cristiano no está dando fruto, es porque no estaba conectado a la vida, ¿verdad? Porque si tú estás conectado a Jesús, pues tienes que dar fruto, ¿sí? Eso es muy importante. También vimos otro aspecto de lo que eran los frutos. Ahí vimos en Gálatas capítulo 5 cuáles eran los frutos para Dios, ¿sí? Pero también vimos cuáles eran las obras de la carne, que eso no tiene nada que ver con los frutos del Espíritu, ¿sí? Y un cristiano debe de vivir, ¿por qué? Por los frutos ¿de qué? Del Espíritu. Esos son los que debe de dar un cristiano en su vida. Ahora, hoy vamos a estudiar, no tengo mucho tiempo para explicar lo que dimos la semana pasada. Yo lo insto a que busque en la página de Nueva Vida, y ahí nosotros tenemos la enseñanza número 1 de esta serie o de esta clase de el fruto en la vida cristiana, y ahí podrá ver, escuchar y estudiar todo lo que dijimos la semana pasada, ¿sí? Hoy vamos a estudiar la segunda parte de este tema del fruto en la vida cristiana, y nos vamos a reincorporar a un versículo que estudiamos también y leímos en Juan 15, pero era el versículo 16. Si puede ir conmigo ahí, por favor. Sí, porque muchos dicen,
yo encontré a Jesús. No, no, Jesús no estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. ¿Sí? Tú no encontraste a Jesús. Jesús te encontró a ti. ¿Sí? Empezando por ahí. Muy importante eso. Y Juan 15:16 lo dice así. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a quién, a vosotros, y os he puesto para que vayáis y qué, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, porque todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él que os lo dé. ¿Sí? Entonces, ¿quién vio a quién? Dios nos vio a nosotros. Nosotros, por la naturaleza que traíamos, no queríamos saber nada de Dios. ¿Sí? Entonces, el fruto que de nuestra vida no era ninguno, eran obras de la carne solamente, ¿sí? Pero cuando vinimos, nacemos de nuevo, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo recibimos en nuestro corazón, entonces tiene obligadamente que nuestra vida cambiar, tiene que dar frutos de arrepentimiento, tiene que dar frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Y vimos en Gálatas 5, lo puede leer, cuáles eran esos frutos, ¿sí? Ahora yo quiero, por ejemplo, dar un breve testimonio de más o menos lo que yo he hecho. Por ejemplo, yo en una etapa de mi vida, aunque crea o no lo crea, yo trabajé en la yarda. Yo trabajé cortando hierba también, ¿sí? Algunos le dicen yarda, otros le dicen hierba, así que, perdón si no es la palabra correcta, pero bueno, trabajé en la hierba, en la yarda, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo no soy experto en eso. Yo trabajé por la necesidad de trabajar, ¿verdad? Pero como en la enseñanza que di de cómo vivir en santidad en tu trabajo, yo siempre he tenido eso como algo importante en mi vida. Y es uno de los frutos en mi vida cristiana. Y es que donde quiera que yo vaya, yo tengo que vivir como para el Señor, ¿sí? Entonces, yo trabajé en la yarda, un trabajo duro, yo reconozco eso, pero ¿qué hacía? Yo trataba de buscar una enseñanza de parte de Dios en las cosas que estaba haciendo, ¿sí? Y como yo les digo, yo experto de yarda no soy, pero las personas que trabajaban ahí sí son muy buenos en las cosas de la yarda. Cuando tienen que cortar un árbol, cuando tienen que quitarle una hoja, cuando tienen que poner una hierba, cuando tienen que sembrar un fruto, cuando tienen una semilla para que dé un fruto, ¿sí? Quiere decir, aprendí también a limpiar y a podar árboles, ¿sí? Muy importante. Aprendí eso. No era que fuera un experto, pero aprendía y mientras aprendía preguntaba. Me gusta mucho preguntar, porque si no sé, pues pregunto para poder aprender, ¿sí? En mi experiencia, yo recuerdo haberle preguntado a ellos que eran más expertos por qué ellos cada cierto tiempo, había un tiempo en la temporada que nosotros trabajábamos que íbamos al mismo lugar pero a limpiar el mismo árbol, pero cada cierto tiempo, ¿sí? O una serie de árboles en el mismo lugar. Y ellos me explicaban que eso tiene que ser normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando íbamos a limpiar esos árboles, porque ya habían hojas secas, ya había la hierba estaba, o hierba mala, o ramas que ya no estaban dando frutos dentro del árbol, muchas cosas que aprendí sobre eso. Y ellos me decían que eso era importante porque si no se hacía eso, esa planta no crecía, o esa planta no daba el fruto que se estaba esperando, o esa planta se moría por no haberle hecho eso. Entonces, aprendí que es muy importante la poda en el árbol, que es muy importante la limpieza en el árbol. ¿Sí? ¿Me dice a ver por eso? Ahora, este proceso de la poda o de la limpieza es muy importante que lo pase toda planta y todo árbol, pero nosotros, según Jesús, somos pámpanos en el árbol. Quiere decir, nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, también tenemos que dejar que nos poden, también tenemos que dejar que nos limpien. ¿Y quién es el labrador según Jesús? Dios a sus hijos
Él mismo nos poda a nosotros. Él mismo nos limpia a nosotros. ¿Me dice amén? Ahora, ¿qué cosa es esta palabra poda? Bueno, muchos de los que me están escuchando, me están mirando, que trabajan en la yarda o en la hierba, ellos van a saber, pero hay otros que no saben. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la palabra poda? Vamos a ver. Según la raíz etimológica de esta palabra poda, es acción y efecto de quitar las ramas que no son necesarias de los árboles y plantas. Y ahí viene ¿para qué? Para que crezcan y se desarrollen con más fuerza. Esa es la raíz etimológica, ¿sí?, de la palabra. En el diccionario de la Real Academia Española dice que poda es cortar o quitar las ramas superfluas. ¿Tú sabes lo que son las superfluas? Las que no son necesarias ya en el árbol, ¿sí?, de los árboles, vides y otras plantas, para que fructifiquen ¿con qué? Con más vigor. También es eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Ahí estamos hablando ya de nosotros también. Eliminar algo de ciertas partes o aspectos por considerar innecesarios o negativos. Hay cosas en la vida del Hijo de Dios que ya no deben ser parte del Hijo de Dios. Eso hay que quitarlo. Si no quitamos eso, no podemos crecer. No podemos, como las palmeras, dar bonita hoja o como un árbol lleno de frutos que tú los ves lindos. Bueno, si no se hace eso, nunca llegaremos a dar esos frutos. Entonces es necesario quitar las cosas que son innecesarias y negativas de nosotros como hijos de Dios. El diccionario bíblico, Vine, dice que la palabra katairo es la palabra poda, ¿verdad?, que está relacionada a otra palabra que es kataros, que significa limpiar. El diccionario bíblico Vine usa esta palabra kataros cuando la usa para pronunciar lo que Dios está limpiando, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 15:2 dice la palabra: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, que dice, lo limpiará. Escucha esto. No importa si tú das o no das. Si no das, hay que podarte para que des. Pero si estás dando, hay que seguirte limpiando, pero para que des más. Fíjate tú. Y todo el mundo cree que la vida es fácil. ¿Sí? Que ay, esto es una comodidad, esto es rico, a mí nadie me moleste. Como una enseñanza que puso hace poco: Cristo, no te metas con lo mío. A mí déjame con lo mío. ¿Sí? ¿Lo has visto personas así? Sí, yo soy cristiano, pero no me toques esta parte, esta no me la toques. Ahí no te metas, Cristo, ¿ok? Entonces, ¿Cristo es tu Señor o no? ¿Sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, la quitará, y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará, pero para que lleve, ¿qué? Más fruto. La Wikipedia, la enciclopedia, dice que podar es el proceso de recortar un árbol o arbusto, hecho con cuidado y correctamente. La poda puede incrementar el rendimiento del fruto. Así, es una práctica agrícola común. En producción forestal se emplea para obtener fustes más rectos. Fustes son los palos donde salen las ramas. Cuando tú, por ejemplo, en los tiempos antiguos, ellos usaban esos fustes para hacer, ¿qué? Lanzas. Usaban el palo más recto y en la punta le ponían un metal, que era la flecha. Eso era una lanza. Ese fuste es el palo. Por eso dice que se empleaba para obtener fustes más rectos y con menos ramificaciones. Por tanto, ese fuste tenía mayor calidad que los demás. ¿Sí? Entonces, el arbolado urbano o una hilera de árboles, tú ves por una avenida principal de tu país, me imagino que todos los países tienen eso, que tú los ves bien bonitos, con sus árboles, ¿sí? Me recuerdo cuando fuimos no hace mucho al jardín botánico aquí en la ciudad, que hasta nos tiramos fotos, mi esposa y yo, y muy bonitos los árboles, había todo bien, pero todo eso se veía bonito porque cada cierto tiempo lo podan, cada cierto tiempo lo limpian. Y es necesario porque
Cuando tú lo haces, eso va a evitar que sobresalga una rama caída o una rama fea o algo que le quite. ¿Sí? También, cuando tú podas un árbol, tú estás controlándole a ese árbol el tamaño necesario que necesita para dar el fruto correcto. ¿Sí? Entonces, ¿es necesaria o no es necesaria la poda? Es necesaria la poda. ¿Sí? Por eso, toda planta necesita ser podada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero por quién? Por el agricultor. Toda planta o todo huerto tiene alguien que lo cuida. ¿Sí? Es más, los que cortan la yarda, ellos tienen a su mando o a su cuidado 20 o 30 yardas de diferentes casas, ¿sí o no? Ellos son los responsables, porque cuando trabajaba yo en la yarda era así. Desde las 6 de la mañana estaba cortando yardas, árboles, podándolos, limpiando hojas secas y todas las cosas de muchas casas que tenía el contratista para el que yo trabajaba. Entonces, ellos o nosotros en ese caso éramos los agricultores que cuidábamos ¿el qué? La yarda de las casas que se necesitaban cortar. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios? Nuestro agricultor, ¿sabe quién es? Dios. Toda planta necesita ser podada por su agricultor o por su cuidador. Es él el encargado de que la planta crezca correctamente. Es imprescindible. Es más, yo me recuerdo que muchos lo tienen en su mente, pero también yo vi muchos que apuntaban en una libreta. Hoy hice tal yarda y le corté, podé tal árbol. ¿Por qué? Porque ya había una schedule para que cuando tocara de nuevo, había que hacerlo. No era si tú querías, había que hacerlo ese día, porque ya era un día específico que la planta necesitaba esa poda. ¿Sí? De la misma manera que las plantas necesitan ser limpiadas, que las plantas necesitan ser podadas, nosotros como cristianos necesitamos, como ramas en el árbol, que es Cristo, ser podados. La diferencia es, como te dije ahorita, que el que nos poda a nosotros, el que nos limpia a nosotros, es Dios mismo. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios los pode? ¿Sí? Ahorita vamos a ver, porque hay muchas ramas que están en nuestra vida que muchas veces no dejamos que Dios nos pode, ¿verdad? Ahora, vayamos al tema directamente entonces. ¿Cuál es el tema? El fruto de la vida cristiana número 2. Vamos a ver. Vamos a Juan 15, 1 al 2. Y volvamos de nuevo a leer esa escritura. ¿Qué decía ahí el Señor? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el agricultor. Yo soy el árbol, pero mi Padre es el que nos cuida a todos nosotros. ¿Sí? Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Te di un ejemplo de Judas, traicionó al Señor. ¿Qué hizo Dios? Lo cortó. ¿Qué hizo Judas? Tuvo que ahorcarse, ¿verdad? Dios lo cortó del árbol. ¿Sí? Judas por 30 monedas de plata vendió y traicionó a su maestro, traicionó a Dios. Y Dios, como labrador del árbol, fue el que quitó a Judas. ¿Sí? Y todo aquel que lleva fruto, que dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso le pasó a los otros apóstoles que se mantuvieron en la rama. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que limpiarlos a ellos. A Pedro tuvo que quitarle el carácter. ¿Sí? ¿A cuántos? A todos tienen algo. Todos tenemos cosas para que Dios nos limpie. Pero si no hacemos eso, nunca vamos a llevar frutos en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Por eso, Cristo es la vid. ¿Y Dios qué cosa es? El labrador. El labrador es el que cuida de los pámpanos para lograr que produzca fruto. Los pámpanos son todos los que se declaran seguidores de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay? Nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos fructíferos
son los verdaderos creyentes que mediante su unión viva con Cristo llevan mucho fruto. Verdaderos creyentes. Fíjate que no dice, son todos los creyentes. Hay creyentes y hay discípulos. O hay creyentes, verdaderos creyentes. Dice que nosotros, si somos ramas o pámpanos del árbol, debemos de ser verdaderos creyentes. Esos son los que llevan mucho fruto. Pero a los que se tornan improductivos, a los que se arrepienten de seguir a Cristo después de comprometerse superficialmente, se les separa de la vida. Wow. Ser improductivo es como estar muertos, por lo cual los cortarán y los echarán fuera. Así le pasó ¿a quién? A Judas. Y así le pasa a muchos. ¿Sí? O sea, nuestro Padre Celestial es quien se encarga personalmente de podarnos a nosotros. Y esto no les gusta a muchos. A muchos no les gusta que el Señor los pode. ¿Sí? Pero es necesario. Y es necesario hacerse, podarse. Hay muchos que tú le dices, no se puede hacer esto. El Señor no... ¿Y qué hacen? Se te van hasta de las iglesias. No les gusta ser podados. Hay muchos, como dije ahorita, Cristo no te metas hasta aquí. Tú eres mi Señor, pero hasta aquí. De aquí para acá es mi decisión. Oh, estás mal. Si tú eres hijo de Dios, es todo para Dios. Dios se entregó 100%. Él no se entregó 80% y 20%. Porque Él no quería. Porque si vamos a ver en toda la palabra de Dios, ahí vemos que hasta Dios, Jesús, antes de ser entregado, hasta sangre chorreó. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que era duro, pero no dijo que no. Entonces, muchos cristianos no les gusta que nos poden y nos dicen, y le dicen a Dios, sí, tú eres mi Señor, pero hasta aquí. Oh, tú le pones límites a Dios, entonces hay algún problema en tu vida como cristiano, ¿sí? Ahora, Dios como nuestro podador, Él vigila nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Sí? Crecer espiritualmente requiere un sacrificio, crecer espiritualmente requiere de crisis, de problemas, de pruebas, pero también de bendiciones. ¿Sí? Es una bendición ver crecer a tu familia. Es una bendición ver cómo Dios te usa. Es una bendición ver cómo a través de ti el Señor transforma una vida. Es una bendición. Pero hay que dejarse podar. Hay que dejarse limpiar. Porque tú no vas a ir a decirle a la gente afuera que Cristo hace esto y esto y esto y esto y tú no lo haces. No te estás dejando podar. ¿Sí? El Señor nos tiene que limpiar a nosotros, nos tiene que remover obstáculos que ya hemos caído en ellos. Escucha, el que esté fuerte, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Cualquiera puede caer, pero si ya caíste o ya tenemos problemas en áreas, el Señor es el único que te puede podar y te puede levantar nuevamente. Es el único. Él es el agricultor por excelencia de nosotros, los hijos de Él. Ahora, ¿para qué es todo esto de la poda? ¿Sí? Es muy importante, el versículo 2 lo dice. ¿Sí? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, ahí viene, para que lleve más frutos. ¿Sí? Entonces es importante, y como verdadera razón de lo que es la poda, esa es, llevar ¿qué? Más frutos. Pero conectados a Cristo. Tú no puedes llevar fruto por ti mismo, porque frutos espiritual no vas a llevar. Lo único que puedes llevar separado de Cristo es obra de la carne, y la obra de la carne dice que no entrarás al reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, ya dijimos, por ejemplo, que nosotros como ramas tenemos muchas hojas que nos estorban muchas veces para crecer en el Señor. La mentira, el ego, el orgullo, el yo, la vanagloria,
el amor a otras cosas, ídolos en nuestra vida. Ponle tú el nombre. Sabrás tú cuántos problemas y cuántas cosas hay en tu vida que necesitan ser podadas por el Señor. Pero una de las que más necesita el Señor podarnos es la que te acabo de decir ahorita. ¿Sí? La disciplina es una rama, es una hoja seca en nuestra vida, que esa no queremos soltarla. No queremos soltarla. No. Yo hasta aquí, de ahí para allá no te metas. De aquí para acá no te metas. Señor, hasta acá. Señor, hasta aquí. A mí no me digas qué tengo que hacer. Yo lo sé. ¿Sí? El Señor, en Hebreos 12:11, mira lo que dice la palabra del Señor. Porque ¿a quién le gusta la disciplina? ¿Le puede decir a alguien que le gusta la disciplina? A nadie nos gusta que nos disciplinen, ¿sí? Pero es necesaria la disciplina. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Verdad? Cuando tu papá te dice, no hagas esto, o cuando el jefe te dice, hay que llegar temprano, ay, pero es que él no sabe que yo vivo lejos. Ay, pero él no sabe que está el tranque. A él no le interesa si está el tranque o está lejos. El problema es que hay que llegar temprano en el trabajo, ¿no? Dice el jefe. Ah, bueno, eso es parte de la disciplina del trabajo, ¿verdad? Ahora, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, porque como te gusta después que venga el supervisor y diga, el mejor trabajador del mes, fulano de tal, ¡eh! Y para él tenemos un premio tremendo, y tú, wow. Pero para llegar ahí hubo que haber una disciplina, ¿sí o no? Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina es algo que, aunque no te guste, hay que hacerla, porque a través del ejercicio de esa disciplina, entonces vamos entrando, ¿verdad? Por ejemplo, se puede responder a la disciplina de diversas maneras. Vamos a ver. Número 1. Unos la aceptan, pero con resignación. Otros la aceptan, pero con compasión de sí mismos, diciendo, ¿en realidad será que yo necesito que me disciplinen en esa área? Yo no creo que tengo problemas en esa área. ¿Sí? Hay otros que ¿qué hacen? Se resienten y se ofenden con Dios. No, Dios, uy, esa palabra que trajo el pastor es durísima. No, el Señor a mí no me... ¿Sí? Hay grupos de cristianos que son así. Le echan hasta la culpa a Dios. Se ofenden por las cosas que el Señor dice en su palabra. Pero hay otros, sí, que espero que seamos todos los que estamos aquí y todos los que nos miran por la red social, que la aceptamos con gratitud. Que tomamos una actitud apropiada delante del Señor y le decimos, sí Señor, yo necesito cambiar esa área, yo necesito ser podado en esa área, yo necesito que tú me sigas limpiando esa área, yo lo necesito Señor. Pero solamente el que dice yo te necesito Señor es el verdadero, como decía Cristo. Los de verdad dicen eso. Los que no son de verdad te ponen todas las cosas anteriormente. En otras palabras, Dios nos quiere disciplinar en nuestra vida cristiana, pero la pregunta es, ¿cuántos reciben con gozo la disciplina del Señor? ¿Sí? Hay pastores que la disciplina es dolorosa, como duele ser disciplinado. Bueno, así mismo es la poda. Lo que pasa es que los árboles no hablan. ¿Sí? Nosotros sí. Pero ¿te imaginas la poda de un árbol? Cuando un agricultor poda, tiene que cortar trozos
de la misma madera, de la misma planta. Es más, que a veces somos hasta indiscriminados con el árbol. Oh, si Dios fuera así con nosotros, ¿eh? Te hace así. ¡Pla! ¿Eh? ¿Eso duele o no? Hay cosas que el Señor tiene que cortar de nuestra vida. Tiene que arrancarla como arranca el agricultor de trozos las cosas en la planta. ¿Por qué? Porque hay partes que están enfermas que hay que arrancarlas. Esas no se pueden poner una curita. No. Tú te das una cortadita y te puedes poner una curita. Pero cuando te cae cáncer en el dedo o gangrena, ¿qué hay que hacer? Cortar, eso duele. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú no cortas esa parte con cáncer o con gangrena, lo que sea, mata el árbol. Por lo menos si te cortan esa parte, por lo menos sigues viviendo. Pero si no se hace, mira, ¿verdad? Entonces, ¿duele o no duele la poda? Muchas veces duele y dolorosa. Ahora, ya que estamos hablando de la disciplina, hay muchos padres que me van a escuchar ahora. Sí, porque hay muchos que me están escuchando y me están mirando por las redes sociales. Vamos a tomar este ejemplo de la disciplina en nuestros hijos. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, estamos podando su árbol, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Cuando tú disciplinas a tu hijo, tú estás podándolo, porque tu hijo es el fruto de la unión matrimonial entre tú y quién, y tu esposo o tu esposa. Ese es tu fruto, ¿verdad? Hubo una simiente que entró y dio fruto. Ese fruto, como dueño de ese árbol, ¿quiénes son? Papá y mamá, ¿verdad? Para que esas personas o esos niños crezcan y puedan ser personas de bien a la sociedad, puedan ser hijos de Dios, que Dios los use, hay que podarlos, hay que limpiarlos, hay que cortarles. Porque si no, ahora tú lo lloras, pero cuando pase un tiempo y no se haga, ellos van a sufrir las cárceles, van a ser personas que no van a ser deseadas por un grupo de... Donde quiera que llegue la gente los va a tratar como que no, ¿verdad? En otras palabras, ese niño que tú estás creciendo a tu lado y tú no lo estás disciplinando o tú no lo estás podando como debe ser, la familia que él dé va a estar podrida completamente. Porque tú como padre eres responsable por las generaciones tuyas, de tus hijos, de tus nietos. Ahora, como dijimos al principio, a ninguno de los niños les gusta que lo disciplinen, ¿o sí? Ya te pregunto, cuando te disciplinaba tu papá o tu mamá, ¿te gustaba? Ah, nosotros también estamos ahí. ¿Sí? Ningún hijo recibe con agrado. Jesús lo dijo aquí. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. ¿Cómo se ponen tus hijos cuando tú los disciplinas? Yo te lo digo por los míos. ¿Sí? Ningún hijo va a recibir con agrado la disciplina. Ninguno. Se vuelven rebeldes, se vuelven faltas de respeto, se quieren ir hasta de la casa antes de que le toque el tiempo de irse. ¿Sí? Es más, y eso nos duele a nosotros, los padres cristianos, se hacen hasta más amigos del mundo. ¿Sí? ¿Y qué me dice de las cosas que hacen solamente para irte a la contraria? Ninguna disciplina es causa de ¿qué? De gozo. Pero la única manera de que ellos puedan llevar fruto en su vida es podándolos.
¿Y sabes qué? Que la tarea que Dios nos dio a nosotros es podar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos no te pertenecen a ti. Nuestros hijos Dios te los prestó para crear en ti un corazón noble, para que tú ames a tu hijo, para que a través del amor que Dios te da tú lo puedas dar a otros. ¿Y quién más que tu hijo? O tus hijos, o tu hija. Pero la única manera de que se dé fruto es podando o limpiando o disciplinando las cosas de nuestros hijos. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender nosotros como padres? Porque yo me incluyo ahí, ¿sí? Como Dios nos disciplina a nosotros como hijos, también nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer a nuestros hijos? Disciplinarlos, aunque te duela, aunque llores, aunque patalees, aunque no te guste. ¿Por qué? Porque el final de esa poda, de esa limpieza, es que ellos darán fruto. ¿Sí? Darán fruto. Hay una promesa de Dios, Proverbio 22:6. ¿Qué dice? Proverbio 22:6. Instruye al niño que en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Acuérdense que ellos tienen que tomar la decisión de recibir al Señor y ser nuevas criaturas. No porque tú vengas a la iglesia, ellos son nuevas criaturas. No. Ellos tienen que tomar esa decisión. Pero es importante instruirlos desde chiquitos en las cosas del Señor. Que vean el ejemplo en nosotros. ¿Sí? Muy importante. Tú como padre, como persona mayor, como verdadero hijo de Dios, tú tienes que saber que tienes que dar frutos para que tus hijos vean cuáles son tus frutos. Y después se cumple la promesa de 22:6. Instrúyelo en mi camino, y cuando sea viejo, ¿qué dice? No se apartará de mí. ¿Sí? Eso es una de las ramas que a muchos de nosotros necesitamos que nos pode y que nos limpie el Señor, la disciplina. Primeramente no queremos que nos disciplinen a nosotros y después no queremos nosotros disciplinar a los hijos. Entonces, es necesario para que toda la persona, toda la familia de la tierra den fruto, disciplinarnos nosotros, disciplinar a nuestros hijos, porque así después ellos van a disciplinar a sus familias. Muy importante. Dios necesita hijos disciplinados. Por eso está la sociedad como está. Porque no hay personas disciplinadas. Todo es una falta de respeto, todo es un... ¿Para qué hablar de cómo está la sociedad? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, que dice, se enfriará. Mateo 24:12. Eso se está viviendo. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. No importa si nos duele. Después, mira, tenemos que estar llorando porque no sabemos si los vamos a ver o no. Entonces, hay que disciplinarlos. Otra rama que tenemos que cortar de raíz, y hay muchos cristianos que caen en estas cosas, son las prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Sabes que para producir fruto deseado de parte de Dios, la prioridad número uno, ¿quién tiene que ser? Dios. Tú no puedes producir fruto para Dios si tú no estás conectado con Dios. No puedes, imposible. Porque Juan 15:5, que dice Jesús, yo soy la vid, vosotros que son los pámpanos. Y después dice, el que permanece en mí. No dice todos, dice el que permanece en mí y yo. Sí, porque el que permanece en mí, hay muchos que dicen soy cristiano, porque yo voy a la iglesia, porque yo participo en CAP, yo participo aquí, yo participo allá, pero la pregunta es, el que tú permaneces en él, pero te pregunto, ¿él permanece en ti? ¿No te acuerdas cuando íbamos a la escuela que decía,
cuando salió un muchacho bruto, le decía, no, él fue a la escuela, pero la escuela no pasó por él. ¿No te acuerdas de eso? Así somos nosotros. Sí, él es cristiano, pero porque va el domingo. Pero Jesús vive en tu corazón. Yo soy la vid, dice el Señor. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y después dice, y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué dice ahí? Nada podéis hacer. ¿Qué pasa? El cristiano necesita una relación más íntima con el Señor. El cristiano necesita conocer más al Señor, comprometerse más con el Señor, complacerlo más a Él. Y cuando hacemos todas esas cosas, entonces damos frutos para Dios. ¿Sí? Pero Dios tiene que ser prioridad en tu vida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que muchos cristianos tienen su propia agenda. ¿Sí? Dios. Oh. Esto y esto, Dios. Pero qué difícil es decir Dios y después esto y esto. ¿Sí? Ya tu agenda como hijo de Dios ya no te pertenece a ti. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ¿qué más? Mas vive Cristo en mí. ¿Sí? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Sabes que el diablo sabe cuando tú te distraes? Tú sabes que el mismo diablo pone cosas para que te distraigas y ya la prioridad tuya no sea Dios. Y cuando te alejas de la vid, no vas a producir frutos buenos. Ni nada que esté al lado tuyo va a producir frutos buenos. Tenemos que estar conectados a Dios. La agenda tuya tiene que ser dirigida por Dios. Eso es lo principal en un hijo de Dios. Dios sobre todas las cosas, dice la palabra. Vamos a Mateo 6. Mateo 6. Vamos a leer del 24 en adelante. Mira esto, porque esto le pasa a muchos cristianos, por eso su agenda no tiene a Dios en primer lugar. ¿Sí? Si le hablo a cristianos, la gente del mundo, yo sé de antemano que Dios no es en primer lugar. Yo le hablo a los cristianos. Dice, por tanto os digo, espérate, es el 24, ¿no? Dice, ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores. ¿La tienen conmigo ahí? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y después vuelve a decir, no podéis servir a Dios y a quién más, y a las riquezas. Mira, por tanto os digo, y aquí caen muchos cristianos, se apartan hasta de las cosas del Señor por esto que viene ahora. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios alimenta a las aves, ¿no te va a alimentar a ti? ¿Sabes que los animales son irracionales? Ellos no razonan. Y dice la palabra de Dios que los únicos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿quiénes fueron? Nosotros. ¿Ah? Dios las alimenta. Después dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Qué belleza que hizo Dios, ¿eh?
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahí viene. ¿Quiénes lo buscan? Los gentiles. ¿Sabe quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dicen os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán. Basta cada día su propio ¿qué? Mal. Qué tremendo lo que Jesús dice ahí, ¿eh? Él contrastó los valores celestiales con los terrenales. Ahí están. ¿Sí? Cuando él afirma que debemos de dedicar nuestra lealtad prioritaria a las cosas que no se marchitan, que nadie puede borrar y que no envejecen, ¿quiénes son? Las cosas celestiales. Poner las cosas, la mirada en las cosas ¿de qué? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿No dice la palabra así? No deberíamos llegar al extremo de fascinarnos tanto por nuestras posesiones. Hay personas que se ilusionan por lo que tienen y son hasta esclavos de las posesiones que tienen. Si dejo de trabajar, son 100 pesos que entran menos es aquí, lo que tienen es... Se hacen esclavos de las posesiones que tienen. Esto significa que deberíamos hacer algunos recortes en caso de que nuestras posesiones estuvieran convirtiéndose en demasiado importantes para nosotros. ¿Qué tú crees que en tu vida está siendo tan importante que estás desplazando a Dios del primer lugar? Córtalo. Si quieres dar frutos para Dios, córtalo. Jesús está llamando a tomar una decisión que nos permita vivir tranquilamente con lo que tengamos. Porque hemos elegido lo que es eterno y duradero. ¿Para qué tú quieres todas las cosas? Dice que ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si perdiere qué? Cuando tú has visto un millonario que se muere, tú has visto en el entierro o cosas así, sus carros, sus casas, su dinero, toda su ropa. ¿Tú lo has visto ahí en la caja que lo metan ahí? Todo se quedó. Todo se quedó. No os afanéis. Ocúpate de mirar a Jesús, lo que dura, lo que es eterno. Los gentiles son los que se preocupan por todas estas cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestirme? ¿Qué voy a hacer? Mi negocio tiene que dar. ¿Sí? Pero Jesús dice en Mateo 6:36, buscad primeramente, esto es para los hijos de Dios, buscad, hijos de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Os serán añadidas sin tristezas con ellas. Que ahí viene la cosa. Porque muchos de los que se afanan por las cosas del mundo, sí, lo tienen, pero hay una cantidad de problemas. ¿Sabe lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia? Eso significa buscar a Dios en primer lugar. Busca el reino de Dios, busca a Dios en primer lugar. ¿Sí? Satura todo pensamiento de tus deseos carnales. Satúralo todo. Coge el modelo de Jesús como modelo para tu vida. Sírvele, obedécele en todo. Eso es, busca el reino de Dios y su justicia. Ahora, la pregunta es, usted que me está escuchando, ¿qué es lo más importante para ti? Algunos dirán, mi casa, mis hijos, mi esposo, mi carro, mi negocio, mi cuenta bancaria, yo soy lo más importante para mí, yo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es tu prioridad?
cosas, el yo, la casa, el hijo, esto, el esposo, la esposa, todo eso puede sacar a Dios del primer lugar. Y si saca a Dios del primer lugar, no estás buscando el reino de Dios y su justicia. Ahora, hay muchos que planean las cosas. Eso está bien, ¿sí? Planear para el futuro, eso es un tiempo bien invertido. Yo aplaudo a los esposos que se sientan y dicen, tenemos que ahorrar, tenemos que trabajar para el futuro. Tú sabes, el futuro le pertenece a Dios, pero Dios nos da a nosotros esa sabiduría, ese entendimiento de que planeemos con antelación pasos, fechas, bodas, todas esas cosas, pero, ahí viene la diferencia, confiando en la dirección de Dios. ¿Sí? Cuando tú haces todas esas cosas, entonces el afán disminuye, porque pones a Dios en primer lugar. Pero, en cambio, el que se afana, siempre tiene miedo, siempre tiene temor, siempre ve las cosas difíciles, siempre dice, ay, esto no se puede hacer, pero ¿cómo es posible? El día tal de diciembre nos sacan del apartamento y yo sin trabajo. No conoces a Dios. Si tú conoces a Dios, tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a encargar de hacer todo eso. ¿Cómo lo va a hacer, pastor? No me pregunte, yo no sé, Dios lo hace. El que se afana deja que los planes personales de él estén primero que los planes de Dios. Por eso, mira, si me está escuchando alguno que tiene ese problema, nunca permitas que tu afán afecte tu relación con Dios. No permitamos un cristiano afanado en las cosas de este mundo, porque nunca va a haber una relación con Dios. ¿Qué te parece? ¿Sí? El Hijo de Dios no puede vivir afanado. El Hijo de Dios tiene que vivir confiado en Dios, creyéndole a Dios. Oye, y se ponen las cosas duras, pero al final, el Señor siempre hace la obra. Yo no sé cómo, a mí no me digas cómo, pero hasta ahora, conmigo, la ha hecho. ¿Sí? Y para muchos de los que están aquí, la ha hecho. Así que, mi consejo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sí? Antes de concluir, creo que la semana pasada hablé un poquito sobre esta parábola, de la parábola del sembrador. Vamos a Marcos 4, vamos corriendo a Marcos 4. Marcos 4, ¿ya lo tienen? Del 3 al 8, mira lo que dice la palabra. Esta parábola es muy importante para los que se afanan. ¿Sí? Hoy, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué hizo? Se secó. ¿Sí? Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a qué, y a 100 por uno. Pero pastor, bueno, Jesús, aquí mismo, en el versículo 14, él explica esta parábola. ¿Sí? Hay pastores que yo no entiendo la parábola. Jesús la explica. Vamos al versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Sí? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Conoces a alguien así?
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Wow! Tremendo. Sí, pastor, qué palabrón. Pero después dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por el afán, todo eso, dice, por causa de la palabra, luego que hacen, tropiezan. Ay, esto es mentira, yo creo que esto no es así, si yo no lo hago nadie lo va a hacer por mí. ¿Conoce a alguien así? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, ahí está, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Jesús lo dijo, que no se puede servir a dos señores. Es importante eso para un hijo de Dios. ¿Sí? Pero pastor, entonces, ¿es malo tener dinero? No, malo es tener amor al dinero. Malo es que pongas el dinero por encima de Dios. Eso es malo. ¿Sí? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Ahí viene. Los que oyen la palabra y ¿qué? Y la reciben. Acuérdense que hay que oírla, pero recibirla. Y dan fruto a 30, 60 y a 100. ¿Qué dice? Te pregunto, ¿qué tipo de oidor eres? ¿Se te hace infructuosa e inútil la palabra después que la escuchas? Después que sales de la iglesia, ¿sigues creyendo la palabra que oíste? ¿O te afanas nuevamente en las cosas del mundo pensando en que mañana hay que levantarse a trabajar, y el lunes, y el miércoles, y el viernes, y el sábado, y el domingo, y todos los días hay que trabajar? No importa el día, tú dame trabajo. ¿Verdad? Eso pasa, muchos vienen a la iglesia, pero la semilla nunca da fruto. Por eso. Porque otras cosas son prioridades en su vida. Los afanes, la riqueza, las distracciones del mundo, la fama. Y todas estas cosas son las que roban el fruto por completo. Por eso, para terminar, es importante que al final del día decidas a quién vas a servir. Porque dice Jesús, no se puede servir a dos señores. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Son prioridad para ti las distracciones del mundo? ¿O quieres dar fruto para Dios? Si quieres dar fruto para Dios, es muy importante ser podados. Es muy importante ser, ¿qué? Limpiados. ¿Sabes qué? Yo voy a hablar por mí. Ya yo escogí. Yo escogí hace rato. Ya yo escogí lo que yo quiero hacer. Y yo escogí Josué 24:15. Vaya conmigo, Josué 24:15. Yo escogí esta palabra. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo escogí. ¿Qué tú escoges? Tú que me estás mirando. ¿Qué tú escoges? ¿Ya escogiste? Es necesario que escojas. Muy importante que escojas. Para que puedas dar fruto. Si no, no va a dar fruto nunca. ¿Sí? Si no, nunca vamos a dar fruto. ¿Me dice amén? Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda gloria y honra. Gracias por esta palabra que has traído en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, que pongamos por obra todo lo que hemos escuchado y que nos permita dar fruto al 100 por uno. Señor, queremos ser podados, queremos ser limpiados, queremos dar fruto solamente para ti. Que nuestra prioridad seas tú, Señor.